4 y 4 de la tarde, el día 12 de noviembre del 2024. Vamos a dar cuenta de un nuevo escrito, ¿ya? El número 47534 del 2024. Doctora, ¿de qué trata, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a los abogados de la defensa, a todos los presentes. Corresponde a documentales que ya obran en el requerimiento de prisión preventiva y también en el peligro procesal del señor Jorge Chingay Salazar, pero que de manera formal los vamos a introducir en el delito de organización criminal que le estamos imputando al investigado Chingay Salazar. Bien, por favor, ¿ya se le hizo llegar a la defensa técnica? A través de un enlace Drive, sí, señor magistrado, pero también junto con el físico. ¿Se le ha entregado, doctor? Por favor, le he pedido. Solamente, doctora, ¿de qué trata, por favor, nuevamente, para que el abogado pueda tomar nota? Sí, la primera documental corresponde a el acta de visualización de todos los mensajes de WhatsApp sostenidos en el teléfono celular del aspirante colaborador eficaz Víctor Torres Merino, donde Fiscalía habría advertido cuatro líneas sobre las cuales se habría comunicado con el señor Jorge Chingay Salazar. Y respecto a la última documental, es la información proporcionada por OCIPTEL relacionada a las líneas de titularidad del señor Jorge Chingay Salazar. Muchas gracias, doctora. Bien, ¿podemos continuar, doctora? Sí, señor magistrado, con su venia. Sí, doctor, ¿podemos continuar? Sí, señor. Se trata de información que hemos socializado, doctora, a la defensa, ¿no? Que ya he introducido. ¿Eso está en el requerimiento original o también está introducido para los demás? Sí, está en el original, pero en el caso de la primera acta de visualización del teléfono del señor Torres Merino, ya obra inclusive en el peligro procesal del señor Jorge Chingay Salazar. Muchas gracias. Bien. Vamos a... Bien. ¿Me indica, doctora, si podemos continuar? Sí, señor magistrado. Doctor, ¿podemos continuar o requiere unos minutos para revisar, por favor? Sí, podemos continuar. Ya. Adelante, doctor. Gracias, gracias, señor juez. Bien, a continuación, habiendo quedado acreditado el presunto delito de tráfico de influencias en calidad de autor, vamos, acto seguido, señor magistrado, a acreditar bajo un nivel de sospecha grave o vehemente la comisión del delito de organización criminal por parte del señor Jorge Chingay Salazar bajo el título de intervención de coautor. Y es que hay que circunscribir que al señor Chingay Salazar, Jorge, le estamos atribuyendo el presunto rol de ser mando medio regional de Cajamarca, captando al prefecto regional de Cajamarca, al señor Noriel Chingay Salazar, y también captando a los subprefectos que se habrían alineado a los intereses de esta presunta organización criminal. Y vamos a iniciar, señor magistrado, con este primer bloque de elementos relacionado a la captación del señor Noriel Chingay Salazar en el cargo de prefecto regional de Cajamarca. Y para ello nos ubicamos en el elemento número 7, señor magistrado, y acá corresponde pues a ya un reportaje periodístico donde se advierten reuniones de manera personal entre el señor Nicanor Boluarte Segarra, Jorge Chingay Salazar, con fecha 18 de octubre del 2023, dentro de la oficina del señor Nicanor Boluarte Segarra. Específicamente se capta al señor Jorge Chingay Salazar con Nixon Henry Hoyos Gallardo, un presunto operador regional de Cajamarca, afuera del edificio de donde se encontraría ubicada la oficina y la casa del señor Nicanor Boluarte Segarra. Pero también acreditaría que con fecha 21 de agosto del 2023 habrían concurrido el señor Noriel y Jorge Chingay Salazar a la cafetería de la avenida San Luis en Aviación
para reunirse con el señor Nicanor Boluarte Segarra, presunto mando medio regional de esta presunta organización criminal. Perdón, presunto líder de la organización criminal que Fiscalía le viene atribuyendo. El señor Jorge y Noriel Chingay Salazar. Y específicamente cuando el señor Noriel Chingay Salazar ya tenía el cargo de prefecto regional de Cajamarca. Ahora bien, señor magistrado, hay que indicar, conforme hemos dicho, que aquí acredita pues las reuniones presenciales con el presunto líder. Y es que los presuntos mandos medios regionales, en este caso el señor Jorge Chingay Salazar, de acuerdo a la estructura de esta presunta organización criminal, tenían pues que darle cuentas al señor Nicanor Boluarte Segarra. También para luego hacer la inferencia respecto a los elementos de este delito de organización criminal, tenemos los elementos 9, 10, 11, 12 y 13, que son en suma las declaraciones indagatorias del señor Noriel Chingay Salazar, Edwin Ugartenina, Nicanor Boluarte Segarra, Antonino Chingay Salazar y elemento 13, el señor Jorge Chingay Salazar. 12 y 13, sí, señor magistrado. De Noriel, del señor Edwin Ugartenina, Nicanor Boluarte Segarra, Antonino Chingay Salazar y Jorge Chingay Salazar en ese mismo orden respectivamente. Y es importante por cuanto de todas estas declaraciones, lo que se infiere, lo que aceptan todos los coinvestigados, es que el señor Jorge Chingay Salazar sostenía reuniones presenciales con Nicanor Boluarte Segarra. Tal es así que Jorge Chingay Salazar ha aceptado sostener o haber sostenido 4 reuniones en lugares muy particulares, señor magistrado. Las 3 primeras en la oficina de Nicanor Boluarte Segarra, donde estuvo presente Víctor Hugo Torres Merino, y una última reunión en la cafetería ubicada en la avenida Aviación del 21 de agosto del 2023, donde habría concurrido con su hermano Noriel Chingay Salazar. Además, señor magistrado, tenemos el elemento número 2, que ya hemos indicado, que corresponde a la designación del señor Jorge Luis Ortiz Marreros como director general de Gobierno del Interior. Y esto es importante por cuanto las personas que captaba este presunto mando medio regional Jorge Chingay Salazar, pues era en base a que ocupen estos cargos de confianza que eran designados o propuestos por el señor Jorge Luis Ortiz Marreros, a quien también se le imputa ser presunto integrante de esta presunta organización criminal. Tenemos los elementos 32, 35 y 36, que son en esencia las 3 declaraciones testimoniales del testigo Teodoro Berruzurita, quien indica que a principios del año 2023, en específico en el primer trimestre de este año, habrían sostenido una reunión con el señor Nicanor Boluarte Segarra y el equipo de confianza, entre quienes estaba integrando el señor Jorge Chingay Salazar. Y muy importante, porque en esta reunión el señor Nicanor Boluarte Segarra da las directrices para que se cope a estos cargos de subprefectos y prefectos a nivel nacional para constituir e inscribir el Partido Ciudadanos por el Perú. De la misma forma tenemos los elementos 37, 38 y el elemento que obra en el cargo de ingreso 47-309-2024, que corresponde a una declaración del aspirante colaborador eficaz Víctor Torres Merino. Elemento 36 y el elemento que obra en el cargo de ingreso 47-309-2024. Los 3 elementos son las delaciones del aspirante colaborador eficaz Torres Merino. La persona que estuvo presente en las reuniones que sostenía Jorge Chingay Salazar con Nicanor Boluarte Segarra en su oficina, conforme el mismo investigado Jorge Chingay lo ha aceptado de esa manera. Y el aspirante colaborador eficaz Torres Merino ha sostenido que quien tenía la injerencia en las designaciones de subprefectos y prefectos dentro de Cajamarca era Jorge Chingay Salazar y que éste lo hacía a través de su hermano, esto es, el prefecto de Cajamarca, Noriel Chingay Salazar. Y todo ello lo realizaban para que a través de estos subprefectos se pueda recabar las fichas de afiliación. E inclusive señala, señor magistrado, específicamente en esta declaración que está en el cargo de ingreso 47-309-2024 que hemos señalado,
que Nicanor Boluarte Segarra, como líder de esta presunta organización criminal, le ordena a Víctor Torres Merino que lleve ante Jorge Luis Ortiz Marreros la propuesta de Noriel Chingay Salazar porque habría sido recomendado, propuesto, captado por Jorge Chingay Salazar. E inclusive el señor Víctor Torres Merino en esta declaración acepta que habría tenido él también intervención en llevarle el nombre a Jorge Luis Ortiz Marreros de señor Noriel Chingay Salazar para que ocupe el cargo de prefecto regional de Cajamarca. Tenemos en ese sentido, señor magistrado, el elemento 3 que corresponde a la solicitud de Noriel Chingay Salazar de fecha 2 de febrero del 2023. Solicitud que el señor Noriel Chingay lo eleva ante Jorge Luis Ortiz Marreros. Y con el elemento 4, que corresponde en esencia a un informe 0040-2023 de fecha 2 de febrero del 2023, documento interno de la Dirección de Autoridades Políticas a la que pertenece o que está dentro de la Dirección General de Gobierno del Interior, este informe de trámite interno para proponer al prefecto Noriel Chingay Salazar fue incautado o fue hallado dentro del teléfono celular del investigado Edwin Ugarte Nina en el marco de su allanamiento y detención preliminar. Asimismo, hay que precisar que el señor Edwin Ugarte Nina es o ha sido personero legal de del Partido Ciudadanos por el Perú y tenemos el elemento 5 que corresponde a la designación del señor Noriel Chingay Salazar como prefecto regional de Cajamarca 5 días después de haberlo solicitado. Esto es el día 7 de febrero del 2023. Esto en conjunto, señor magistrado, acredita lo siguiente. En principio tenemos el elemento personal. Se advierte pues la vinculación de integrantes de esta presunta organización criminal, no solamente del señor Jorge Chingay Salazar, del señor Víctor Hugo Torres Merino, de Nicanor Boluarte Segarra como presunto líder, de Noriel Chingay Salazar, de Jorge Luis Ortiz Marreros, en el marco de esta propuesta de designación de Noriel Chingay Salazar, que finalmente terminó siendo materializada en una resolución suprema. Y ahora bien, señor magistrado, acá es importante e imperioso reparar en que la defensa ha indicado que estas reuniones tendrían un contenido lícito, que de los elementos que nosotros hemos expuesto no se advertiría pues ilicitud alguna y de alguna manera ha tratado de deslizar la exigencia de una prueba directa. Nosotros, señor magistrado, postulamos incluso para acreditar esta captación del prefecto regional del señor Noriel Chingay como prefecto de Cajamarca, el empleo de una prueba indiciaria y para ello vamos a citar el recurso de nulidad número 1912-2005 Piura, en cuyo fundamento jurídico 4 nos advierte cuáles son las características que tendrían que tener estos indicios para acreditar el hecho fáctico que postula Fiscalía. En principio, que existan en base a estos indicios hechos, bases o hechos probados. Se tiene probado, señor magistrado, que en el marco del primer trimestre del año 2023, es decir, cuando se propuso al señor Noriel Chingay Salazar, existieron reuniones con Nicanor Boluarte Segarra, específicamente lo que nos señala el testigo Teodoro Berruzurita en el elemento número 32. Y no ha sido, señor magistrado, cualquier clase de reunión. Eran reuniones donde el Nicanor Boluarte impartió las directrices a este grupo de confianza, entre ellos Jorge Chingay Salazar, para que recluten a estas personas como prefectos sobre las cuales se tenía pues que llenar las fichas de afiliación para inscribir a este partido Ciudadanos por el Perú. También se tiene, señor magistrado, que en mérito a ello tenemos en base a los elementos citados, 12 y elemento 13, que se acepta que el señor Jorge Chingay Salazar, antes del onomástico de Nicanor Boluarte Segarra, habría sostenido 3 reuniones
con Nicanor Boluarte Segarra. Esto es, señor magistrado, importante porque acredita las coordinaciones entre Nicanor Boluarte y el presunto mando medio regional Jorge Chingay Salazar. También, señor magistrado, se tiene como hecho probado que la propuesta de Noriel Chingay Salazar, de acuerdo a lo que nos indica el aspirante colaborador eficaz Torres Merino, fue remitida o nace por Jorge Chingay Salazar y lo proporciona no cualquier persona, señor magistrado, lo proporciona el presunto líder de esta organización criminal, el señor Nicanor Boluarte Segarra, cumpliéndose pues el flujo de la estructura. También se tiene como hecho probado, señor juez, que se ha presentado la solicitud del señor Noriel Chingay Salazar y también su designación teniendo un marco temporal de 5 días. Asimismo, la injerencia de esta presunta organización criminal en este procedimiento de designación de tal forma que el señor Edwin Ugarte Nina, como investigado, como presunto mando medio, como presunto integrante de esta organización criminal, ha tenido agenciándose documentación interna producto de esta designación del señor Noriel Chingay Salazar. Y de la misma forma, señor magistrado, se advierte pues que corresponderían no solamente esto a hechos probados, sino también serían plurales. Los mismos también serían concomitantes y se interrelacionarían entre los mismos, apuntando a al mismo hecho o pretensión fáctica de esta fiscalía. Ahora bien, señor magistrado, vamos a indicar cuáles son los elementos de este delito de organización criminal que acredita. Ya hemos indicado que acredita el elemento personal. Hemos situado a estos presuntos integrantes de esta presunta organización criminal: Jorge Chingay Salazar, Nicanor Boluarte Segarra, Víctor Hugo Torres Merino, incluso el señor Edwin Ugarte Nina y Noriel Chingay Salazar. Acredita el elemento funcional. Acredita que esta captación de la propuesta del señor Noriel Chingay Salazar fue por parte de Jorge Chingay Salazar como presunto mando medio regional. Y hay que precisar que la relación de confianza que provenía con Nicanor Boluarte Segarra se situaba desde la campaña de segunda vuelta vicepresidencial. Acredita también el elemento estructural. Se advierte que esta propuesta captada por el señor Jorge Chingay Salazar lo lleva para el visto bueno del líder de esta presunta organización criminal, siendo el señor Nicanor Boluarte Segarra. También acredita el elemento temporal, por cuanto la misma captación, la misma propuesta se habría desenvuelto dentro del marco de vigencia temporal de esta presunta organización criminal, siendo a principios del año 2023. También acredita, señor magistrado, el elemento teleológico, por cuanto la captación del señor Noriel Chingay Salazar tenía como finalidad que se ajuste a esta presunta finalidad de la presunta organización criminal, que a través del mismo se habría no solo captado a diferentes personas para que ocupen cargo de subprefectos, sino que tenían injerencia en el llenado de fichas de afiliación. Sí, seguimos, señor magistrado, con el segundo bloque, que corresponde y hemos denominado la captación de personas de confianza para que sean designadas como subprefectos. Y para ello tenemos que citar el elemento número 14, el elemento 15 y el elemento 16, que corresponden a las declaraciones del aspirante colaborador eficaz Gilmer Flores Fernández. Gilmer Flores, si bien habría sido o habría indicado que el señor Noriel Chingay Salazar a principios de enero del 2023 le solicita su DNI, y que luego a través del mismo se recaudaban los pagos previos de estos subprefectos para que fueran designados en el cargo del mismo, siendo que el dinero lo centralizaba Noriel Chingay Salazar. Lo que sí es importante que se advierte de estas declaraciones, puntualmente en la declaración número 16, es la vinculación que tenía Jorge Chingay Salazar con un prefecto captado dentro de la región Cajamarca, con un subprefecto. En este caso, con Gilmer Raúl Flores Fernández. Y esta vinculación, señor magistrado, no es una vinculación menor, por cuanto
tenía injerencia o reposaba directamente en la permanencia del cargo de este subprefecto regional, el señor Gilmer Flores Fernández, en cuyo elemento 16 señala que el señor Jorge Chingay Salazar le habría dado la orden de que tenía que renunciar porque existía una orden de arriba. Esto es, bajo la tesis de la Fiscalía de este presunto líder, el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Teniendo aquí, señor magistrado, un primer hecho probado, la vinculación e injerencia de Jorge Chingay Salazar con un subprefecto y, en especial, con la permanencia en el cargo del mismo. Además, señor magistrado, tenemos el elemento número 34, que consiste en el acta de fundación del Partido Ciudadanos por el Perú, pero que el mismo habría sido obtenido del teléfono celular del ex prefecto regional Noriel Chingay Salazar, también presunto mando medio regional. Esto es, señor magistrado, advirtiéndose pues que todas estas captaciones de personas para que asuman los cargos de subprefectos estaban pues alineadas con los intereses de esta presunta organización criminal que tenía de cara a recabar estas fichas de afiliación. Este acta de fundación del partido, ¿de dónde sale? Del teléfono celular del investigado Noriel Chingay Salazar. Bien, también tenemos, señor magistrado, el elemento 6, que corresponde a la designación como subprefecto provincial de Cajamarca de Gilmer Flores Fernández. Y tenemos los elementos del elemento 18 al elemento 30, que corresponde a las designaciones de los subprefectos dentro de la región de Cajamarca. Ahora bien, señor magistrado, vamos aquí a hacer un pequeño desglose por cuanto antes de reparar en lo que corresponde a estos elementos del delito de organización criminal, hay que indicar qué hechos probados nosotros tenemos como para efectos de indicar los indicios que permitan acreditar que en efecto el señor Jorge Chingay Salazar era la persona también que coordinaba con su hermano Noriel Chingay Salazar para poder captar a estos subprefectos. Y tenemos en principio nuevamente las reuniones entre Nicanor Boluarte en el marco del año 2023. Y para ello, señor magistrado, nos vamos a basar en la reunión del 21 de agosto del 2023. Esta reunión es importante por cuanto si Fiscalía indica que el Noriel Chingay Salazar, como prefecto regional de Cajamarca, captaba y las mismas captaciones las coordinaba con Jorge Chingay Salazar, es evidente, señor magistrado, que se necesita acreditar que en efecto se reunían estos dos presuntos mandos medio regionales con el señor Nicanor Boluarte Segarra. Y eso, señor magistrado, lo acreditamos con el elemento número 7, inclusive, y con la declaración del propio Noriel y Jorge Chingay Salazar, que se encuentran en los elementos 11 y elemento 13. Y esto es importante reparar en la reunión del 21 de agosto de 2023, porque para esa fecha, Noriel Chingay Salazar era prefecto regional de Cajamarca. Esto es, no desplazó a Jorge Chingay Salazar en lo que sería aparentemente la tarea de captar personas de confianza y llevar o tener el visto bueno de Nicanor Boluarte Segarra. Esto es la reunión entre Nicanor Boluarte y también con Noriel Chingay Salazar. También, señor magistrado, vamos a reparar en la vinculación que ha tenido Jorge Chingay Salazar con uno de los subprefectos captados, que en este caso es Gilmer Flores Fernández. Y conforme ya lo hemos dicho, de acuerdo al elemento número 16, esta vinculación no sería pues ajena a las funciones o a la permanencia de funciones del subprefecto captado, sino por el contrario, el señor Jorge Chingay Salazar habría desplegado la indicación, la orden de que Gilmer Flores renuncie. Esto denotando pues el control que tenía Jorge Chingay Salazar como presunto mando medio regional como parte de estas autoridades políticas captadas para que se alineen a los intereses de esta presunta organización criminal. Y también, señor magistrado, tenemos la orden e indicación de Nicanor Boluarte dirigida al presunto mando medio regional Jorge Chingay Salazar para que se capte
personas para ocupar los cargos de subprefectos, no solo de prefectos, de subprefectos. Y eso ya lo hemos indicado con la declaración del testigo Teodoro Berrú Zurita en el elemento número 32. Y en este caso, señor magistrado, vamos a también a indicar los elementos que acreditarían el delito de organización criminal sobre este bloque. Tenemos el elemento personal, ya hemos precisado e indicado la vinculación de 3 presuntos integrantes, el señor Nicanor Boluarte Segarra, Noriel Chingay Salazar y Jorge Chingay Salazar. Además, tenemos el elemento funcional. Ha quedado, a criterio de esta fiscalía, claro que el rol del señor Jorge Chingay Salazar habría sido la de captar personas de confianza para que ocupen los cargos de subprefectos en coordinación con su hermano Noriel Chingay Salazar, quien tenía en ese entonces el cargo de prefecto regional de Cajamarca. También, señor magistrado, se acredita el elemento estructural, por cuanto ya ambos mandos medios regionales de Cajamarca, el señor Jorge Chingay Salazar entre ellos, se reunían con Nicanor Boluarte Segarra, acreditándose pues esta estructura de los mandos medios regionales quienes daban cuenta al presunto líder de esta presunta organización criminal. Acredita el elemento temporal, por cuanto todas estas designaciones de las personas de confianza para ocupar los cargos de subprefectos se habría desenvuelto en el año 2023, periodo en el cual estaba activa esta presunta organización criminal, continuando bajo la tesis fiscal activa hasta la fecha. También se acredita el elemento teleológico, por cuanto a través de estas autoridades políticas tenían pues que recabar las fichas de afiliación, pero muy especialmente dar previos pagos para que ocupen estos cargos, dinero que sería también destinado a gastos de sostenibilidad del Partido Ciudadanos por el Perú. Además, señor magistrado, tenemos aquí otro bloque al cual hemos denominado el bloque de los condicionamientos, específicamente para el recabo de fichas de afiliación. Con ello tenemos el elemento número 1, que corresponde pues al Estatuto del Partido Ciudadanos por el Perú, en cuyo folio 8436 se advierte pues que lo que se tenía como perspectiva de esta organización política era aspirar a elecciones generales de altos cargos públicos. También tenemos el elemento 31, de acuerdo a lo que se puede observar la ficha de afiliación del Partido Ciudadanos por el Perú, que era distribuida a estos subprefectos captados para que se alineen a los intereses de esta presunta organización criminal. Tenemos el elemento 8, que es un reportaje respecto al recabo de fichas de afiliación, donde se hace mención que en la casa de los señores Noriel y Jorge Chingay Salazar, es decir, en San Miguel, donde, señor magistrado, a la fecha el investigado Jorge Chingay Salazar mantiene como su domicilio real en San Miguel, se habría realizado una reunión con el prefecto Noriel Chingay Salazar y con demás subprefectos, donde se habrían repartido fichas de afiliación, indicando 100 fichas a cada asistente. También tenemos, señor magistrado, el elemento número 17, que corresponde a los comprobantes de depósitos de los pagos previos que realizaban estos subprefectos captados para efectos de poder sostener al Partido Ciudadanos por el Perú. Tenemos el elemento 33, que son declaraciones juradas, encontradas o descargadas del teléfono celular del investigado Noriel Chingay Salazar en el marco de la detención y el allanamiento. Ahora bien, aquí es importante de Noriel Chingay Salazar. Son declaraciones juradas que tendrían que firmar autoridades políticas como prefecto regional, subprefecto distrital, subprefecto provincial, pero donde llama la atención es que aun cuando en el formato se trataba de negar algún aporte, dádiva para el Partido Ciudadanos por el Perú, se acepta que el Partido Ciudadanos por el Perú pertenecía o pertenece al señor Nicanor Boluarte Segarra. Con el elemento 39 acredita o corresponde
a una declaración del aspirante colaborador eficaz Víctor Torres Merino, de fecha 5 de junio del 2024, donde indica que el señor Jorge Chingay Salazar era quien en el marco de esta presunta organización criminal también operaba en Lima, específicamente trayendo las fichas de afiliación de Cajamarca e inclusive llevándolas al centro de acopio ubicado en ADEX. Tenemos el elemento número 41, donde se verifica, y el elemento 39, donde también el aspirante colaborador eficaz, añadimos en este punto, indica que se habría realizado una reunión en la casona de los Cóndores. En el elemento 41 se realiza la verificación de la casona de los Cóndores por el aspirante colaborador eficaz, ya que es muy importante porque con fecha 29 de abril del 2023 habrían pues estado presentes diferentes autoridades políticas y entre otras personas, el señor Jorge Chingay Salazar, quien iba en representación de su hermano, el prefecto regional de Cajamarca. Además, se corrobora con el elemento 46. Vamos a añadir a este bloque el elemento 46, que corresponde al chat grupal del WhatsApp Comité Ciudadano CC.RR, y donde de este grupal se acredita que el contacto NIX9, que corresponde al señor Nicanor Boluarte Segarra, con fecha 29 de abril del 2023, habría proporcionado la dirección exacta de la casona de los Cóndores donde iban a llegar estas autoridades políticas. Y recordará usted, señor magistrado, que el principal activo de este grupal era el señor Noriel Chingay Salazar, quien indicaba que estaban en afiliaciones y quien indicaba a propósito de este evento que su representante ya estaba yendo al lugar con su propia y particular movilidad. Ahora bien, señor magistrado, tenemos el elemento 47, donde se vincula por el aplicativo CALAP y YAPE el número de Noriel Chingay Salazar, que estaba en este grupo de WhatsApp, siendo el número 92 91 39 307. Y, señor magistrado, vamos a añadir el elemento número 32, que corresponde a la declaración del testigo Teodoro Berruzurita en otro extremo, donde precisa que en esta reunión de la casona de los Cóndores habría estado presente Jorge Chingay Salazar y otras autoridades políticas dentro de la región Lima. Así, señor magistrado, se llega también a acreditar que con estos elementos, el elemento teleológico, tanto estas personas captadas dentro de esta presunta organización criminal, específicamente por el señor Jorge Chingay Salazar, tendrían como condicionamientos recabar las fichas de afiliación para la inscripción del Partido Ciudadanos por el Perú, los cuales de manera directa y presencial eran conducidos, estas fichas, por el señor Jorge Chingay Salazar a los centros de acopio oficiales de este Partido Ciudadanos por el Perú. Y, señor magistrado, vamos a el último bloque de elementos para poder acreditar este delito de organización criminal. Y para ello, señor magistrado, vamos a aperturar el cargo de ingreso que el día de hoy ha ingresado la Fiscalía, y solicitamos si nos pueda proporcionar el proyector para poder Sí, unos segundos, señor magistrado, para que pueda cargar, por favor. Sí, gracias, señor magistrado. Con el cargo de ingreso 47-3
534, 47534, esta fiscalía ha ingresado de manera formal lo que correspondería a la visualización de conversaciones entre el señor Víctor Torres Merino y por lo menos 4 contactos que hemos identificado del señor Jorge Chingay Salazar. De De Víctor Torres Merino, que lo ha proporcionado en calidad de aspirante a colaborador eficaz. adelante, doctora. Sí. En principio tenemos a la vista el acta de apertura del acrado, verificación, continuación de visualización de contenido de información de dispositivo electrónico, UCB, que contiene información extraída del celular, captura de imagen, impresión de informe y lacrado de fecha 4 de junio del 2024. Ahora bien, señor magistrado, este elemento es importante por cuanto la defensa ha negado que estos teléfonos, específicamente los contactos sostenidos entre Torres Merino y Jorge Chingay Salazar, le pertenezcan a líneas que hayan estado en uso del señor Jorge Chingay Salazar. Y para ello vamos a ubicarnos, señor magistrado, en el primer número agendado por Víctor Torres Merino, que corresponde al contacto de caja, registrado como caja, pero que si nosotros, antes de ingresar al detalle, nos vamos a la precisión que ha realizado el aspirante colaborador eficaz en presencia del Ministerio Público, indica que caja corresponde a Jorge Chingay Salazar. Esto es, desde ya, señor magistrado, denotaría pues una vinculación entre 2 presuntos mandos medios regionales de esta presunta organización criminal. Y es importante reparar en el detalle de la forma en la cual este contacto, caja, se refiere a Víctor Torres Merino. Amigo, más tarde nos reunimos. Doc, urgente, hay unos temas. Doc, estoy por el punto. Son conversaciones de fecha 16 de abril del 2024. Muy importante, señor magistrado, tomar ¿Quién nota. conversa? El señor Jorge Chingay Salazar le envía estos mensajes Torres a Merino. Víctor Torres Merino. Y muy especial, atención, señor magistrado, en la forma en cómo se escribe, Doc. Era la manera en la cual Jorge Chingay Salazar se refería a Víctor Torres Merino y que vamos a advertir que en las siguientes líneas es la misma forma en la cual tenía por comunicarse o por dirigirse a Víctor Torres Merino. Vamos al siguiente contacto que corresponde al registrado o agendado como FBI Colombia. Y en estas conversaciones de fecha 22 de abril del 2024, este contacto que si nosotros nos dirigimos al folio, a la parte final de este contacto y parte inicial, indica que FBI Colombia, lo que corresponde a la indicación del señor Torres Merino, sería Jorge Chingay Salazar. ¿Y qué sería esta persona? Alguien que apoyó a la campaña presidencial del año 2021 y que además se encuentra vinculado al Partido Ciudadanos por el Perú, delegado en la región Cajamarca. Pero vamos al detalle, señor magistrado. Con una conversación del 22 de abril del 2024, FBI Colombia o el señor Jorge Chingay Salazar le indica, amigo, La Molina, doctor, ¿qué novedades? Y reenvía un CV documentado, doctor Antonio, 2022, imprimir, enviar Elvis. Y es importante, FBI, ¿quién es? FBI, de acuerdo a lo que nos ha indicado el señor Torres Merino, correspondería a Jorge Chingay Salazar. Él envía un documento, un CV. Sí, señor magistrado, le remite un CV, le reenvía, es decir, que al señor Jorge Chingay Salazar con este contacto le han tenido que enviar primero este CV Él, le envían, él reenvía. y él reenvía a Víctor Torres Merino. Y es importante tomar nota de este nombre del documento adjunto, Elvis. CV documentado doctor Antonio 2022, imprimir. Vamos hasta el momento a 2 contactos. Vamos al tercer contacto, señor magistrado, y corresponde a FBI Perú.
en otra fecha, fecha 18 de abril del 2024. Y antes de reparar en el contenido, el aspirante colaborador eficaz Torres Merino indica que este contacto correspondería a Jorge Chingay Salazar, quien también habría apoyado en la campaña. Ahora bien, señor magistrado, si vamos ahora sí al contenido, observamos que con esta conversación de fecha 18 de abril del 2024, el señor Jorge Chingay, con este contacto de FBI Perú, le indica: amigo, acá, amigo, ya llegas, amigo, no se olvide del temita, amigo, ¿qué novedades? La Molina no sale. Y nuevamente vemos acá, señor magistrado, cómo reenvía con este otro celular el mismo CV que habría enviado con el contacto de FBI Colombia. Esto es el CV documentado, doctor Antonio 2022, imprimir, enviar Elvis. Es el mismo documento que envía con este nuevo contacto. Y ello para insistir sobre lo que sería aparentemente una propuesta. Y acá menciona: la Molina no sale. Y ahora, señor magistrado, vemos cómo FBI Perú se comunica o se dirige a Torres Merino de la misma forma que lo hacía el contacto caja. Doc. Asimismo, señor magistrado, para efectos de advertir que se trataría del señor Jorge Chingay Salazar, vamos a ver lo que le escribe con fecha 7 de mayo del 2024, esto es 3 días antes de la detención preliminar. Y le indica: urgente, amigo, comisaría Santa Felicia, reenvía videos e imágenes. Ellos son: llegó la prensa, RPP, Doc, habló, están que me enfocan, reenvía link denominado: Jorge Chingay denunció ser víctima de hostigamiento y reglaje por parte de agentes de la DIVIAC. Somos el canal oficial en YouTube de RPP. Doctor, ya salí de la CIA, me llamas, Doc. Señor magistrado, esto es importante porque aun cuando esta fiscalía también en su momento postulará bajo otro razonamiento probatorio estos mensajes como parte del peligro procesal, no obstante, únicamente para reparar en que la línea de FBI Perú correspondería al señor Jorge Chingay Salazar. Y es que recordará usted, señor magistrado, que el anterior abogado habría hecho mención, dentro de los fundados y graves elementos de convicción, que habría existido una denuncia contra efectivos de la DIVIAC por un presunto reglaje contra el señor Jorge Chingay Salazar. Conforme estamos advirtiendo, señor magistrado, esta persona del contacto FBI Perú le da cuentas que se encontraría en una comisaría. Esta comisaría le pertenece a La Molina. Y le indican: están que me enfocan, y reenvía el link. Un link que evidentemente correspondería al señor Jorge Chingay Salazar. Asimismo, señor magistrado, lo que ha precisado el aspirante colaborador eficaz respecto a esto es: asimismo, el colaborador eficaz señala que el día 7 de mayo del 2024, Jorge Chingay se comunicó con su persona para indicarle que un efectivo de la DIVIAC, por orden del coronel Colchado, le estaba haciendo reglaje y que esa situación comunique a Nicanor Boluarte, enviándole un video y fotografías del efectivo policial, incluso la ubicación de la comisaría Santa Felicia, ubicado en el distrito de La Molina. Y con ello vamos al último contacto agendado dentro del teléfono celular de Torres Merino, el contacto con la denominación de Estor. Esta línea telefónica que estaba registrada con el contacto de Estor, y nótese, señor magistrado, que las 4 líneas que el aspirante colaborador eficaz ha señalado que eran de uso y medio de comunicación del señor Jorge Chingay Salazar, no tenían registrado su nombre. Pero si nos vamos a esta línea Estor con el número 984-7208, vamos a advertir que es la misma línea telefónica que señala el investigado Jorge Chingay Salazar en su declaración elemento número 13.
en sus generales de ley. Y asimismo, nótese, señor magistrado, la forma de dirigirse del señor Jorge Chingay Salazar a Víctor Hugo Torres Merino. La misma forma por la cual se dirigía con los contactos FBI Perú, FBI Colombia y Caja. Amigo, doc, urgente, amigo, te llamo luego. Y en ese acto, el Ministerio Público, de acuerdo a lo que precisa el acta, le consulta al aspirante colaborador eficaz quién era la persona que tenía registrado como Estor y precisa que corresponde a Jorge Chingay Salazar, quien apoyó en la campaña presidencial del año 2021 y que se encuentra vinculado al equipo del Partido Ciudadanos por el Perú, delegado de la región de Cajamarca. Y con ello, señor magistrado, vamos a la información proporcionada por OCIPTEL respecto a estas líneas del señor Jorge Chingay Salazar. En principio, señor magistrado, estamos poniendo a la vista las diversas líneas telefónicas que ha tenido el señor Jorge Chingay Salazar. Por lo menos, señor magistrado, y continúa la larga lista de números telefónicos registrados a nombre del señor Jorge Chingay Salazar, y con este número, señor magistrado, que estamos poniendo a la vista, sería el número que estaría registrado en el teléfono celular de Víctor Torres Merino como Estor. La misma forma de comunicación, doc, amigo, con la que sostenía comunicaciones Jorge Chingay Salazar con otras 3 líneas que ya hemos identificado como Caja, FBI Colombia y FBI Perú. Es el mismo, Store, Caja, No es el mismo número, es diferente. la misma persona. No, me refiero, este número solamente es para Store. Solo Estor. Solo Store. Sí, claro. solo Estor, señor magistrado. Le consulto, y de los otros, apelativos que usted le atribuye, Caja, FBI Perú, FBI Colombia, ¿no? Le consulto, ¿esos números están a su nombre o no? No están a su nombre, señor magistrado, No. pero Fiscalía ya está en espera de la información de OCIPTEL para que nos brinden la titularidad de estos números. Gracias. Proceda. Sí, no obstante, resaltamos, y por eso nos hemos detenido en la forma en la cual se dirigía con estas 3 Sí, ya lo dijo, comunicaciones. Sí. Entonces, señor magistrado, tenemos pues este elemento acreditaría el elemento personal, por cuanto estamos advirtiendo comunicaciones entre 2 integrantes de la presunta organización criminal, Víctor Torres Merino y Jorge Chingay Salazar, notándose pues una vinculación cercana entre ambos. Luego también se advierte, señor magistrado, el elemento funcional, por cuanto, como un indicio, se advierte que el señor Jorge Chingay Salazar, a través de una de estas líneas telefónicas, específicamente FBI Colombia, pues remite CVs. Y también lo reenvía el mismo CV o por medio de la línea de FBI Perú. Y con insistencia para que se pueda materializar. Ahora bien, señor magistrado, también esto acreditaría el elemento estructural, por cuanto se advierte que el señor Jorge Chingay Salazar en el mensaje con FBI Perú, con esta línea FBI Perú, le pide a Víctor Torres Merino que advierta pues al señor Nicanor Boluarte Segarra o que le dé cuentas al señor Nicanor Boluarte Segarra sobre esa situación que sería pues de una aparente seguimiento de policías de la DIVIAC.
una investigación que a la fecha, y conforme lo ha dicho su abogado anterior, se encuentra archivada. Esto es que los presuntos mandos medios regionales tenían que dar cuenta sobre todo lo sucedido, incluso sobre todo lo que ocurría con la presunta organización criminal y que podría afectar al presunto líder, el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Y con ello, señor magistrado, habríamos culminado este bloque de elementos. Efectivo. Vamos ahora con la defensa, ya luego me comunica, ya en un papel el tiempo efectivo para anunciar. Defensa técnica, para ir avanzando, 4:55, lo escucho. Sí, honorable magistrado, con su venia. Los monólogos de WhatsApp, señor magistrado, no tienen relevancia probatoria. Usted ha podido advertir que son monólogos de WhatsApp de un solo emisor y no hay receptor, ¿no? En segundo lugar, qué gran descubrimiento, señor magistrado. Son 24 supuestamente integrantes de una organización criminal y hay comunicación entre dos personas. Solo entre dos personas. Y, señor magistrado, y lamentablemente hay que decirlo, ese estándar del Ministerio Público está destruyendo la sociedad peruana. No se está Señor magistrado, que se base en los argumentos Estoy técnicos, por terminando. favor. Sí. Sí, señor. Ya, ok. Me voy al punto. ¿Qué? Sí. Señor, es de manera técnica. ¿Qué mercado ilegal para obtención de beneficio económico se ha aceptado? ¿Qué obtención de central de cadena de valor para interceptar una economía hemos escuchado, señor magistrado? ¿Cuál es el nivel de violencia de esta supuesta organización criminal? ¿A cuántos han coaccionado? ¿Cuál es la capacidad de coacción? ¿Qué nivel de violencia hemos escuchado, señor magistrado? Cuando tranquilamente la Constitución, en el artículo 2.13 y 35, amparan la participación política en las reuniones. Imagínense este inmenso grado de clandestinidad, de reuniones en una oficina, reuniones en un café. Yo escucho esta organización criminal y tiemblo. Entonces, tenemos, señor magistrado, la casación 2637-2023 nacional. Caso árbitro, fundamento sexto. Se debe determinar compleja estructura desarrollada y de mayor capacidad operativa. Queremos creer la versión, señor magistrado, del señor aspirante a colaborador eficaz sin respetar el acuerdo plenario 2007, el señor Víctor Hugo Torres Merino, perfecto. Vayamos a su declaración. 2637 me dijo, ¿no? 2637-2023. Muchas gracias. Continúe. Señor, ¿dónde está el nivel de violencia? Ese nivel de violencia, sí, ya. Hojas 8140. 8140, declaración de Víctor Hugo Torres Merino. Pregunta 50. Para que diga, en lo que corresponde a la designación de los prefectos y subprefectos, díganos, las propuestas de designaciones por quién eran aprobadas. La aprobaba Nicanor Boluarte Segarra, él daba las indicaciones en el caso de las prefecturas provinciales, lo que eran las distritales directamente, yo llevaba los cuadros de propuestas o los nombres de gobierno interior. En algunos casos, yo también recomendaba. Pregunta 50, señor, ¿dónde se describe a Jorge Chingay Salazar? Pregunta 53. El señor Marreros tenía conocimiento que las propuestas eran aprobadas previamente por el señor Nicanor Boluarte Segarra, dijo. Así es, de Cajamarca. Se coordinó con él y los prefectos y subprefectos le alcanzaban su propuesta y le entregaban lo que le daba, él los llevaba. ¿Dónde está, señor magistrado, lo que hemos escuchado? Que iba a demostrar captando al prefecto, iba a demostrar al señor Jorge Chingay captando al subprefecto. Creámosle a este aspirante a colaborador, Víctor Merino. Pregunta 53.
Pues que acaso este elemento de convicción no tiene convergencia, como hemos manifestado. Y es peor, esto se contradice con el otro aspirante a colaborador eficaz. Continuemos. Pregunta 62. Para que diga, existía una persona encargada de las designaciones de prefectos y subprefectos en la región Cajamarca, dijo, tengo conocimiento que es Noriel Chingay. ¿De qué sirve, señor magistrado? Todas las relaciones, todos los teléfonos que hablan supuestamente de una amistad y de una candidatura presidencial anterior. Pregunta 62. Es claro, tengo conocimiento y habla de una sola persona. Eso no se puede relativizar. Acá, frente a ello no se puede hacer una inferencia, no se puede hacer un silogismo jurídico, señor. Se están utilizando mal los indicios en este caso. Pregunta 73. Para que diga, ¿el señor Jorge Chingay Salazar ha tenido alguna intervención en la designación de prefectos y subprefectos? Le pregunta de forma general. ¿El señor Jorge Chingay Salazar ha tenido alguna intervención de la designación de prefectos y subprefectos? De manera plural. Ahí tuvo la oportunidad del gran aspirante a colaborador eficaz de explayarse. Lo que tenía que decirlo acá, lo está manifestando a través de una supuesta acta de visualización de teléfono. ¿Y qué dijo, señor magistrado? 2 palabras, 3 artículos, a través de su hermano. ¿Dónde está la descripción de que están captando prefectos, que están captando subprefectos, que están enviando CVs? Y esta es la declaración de un aspirante que ni siquiera tiene ningún elemento de corroboración. Porque vayamos al otro, señor magistrado, vayamos al otro aspirante. Folio 7315, acta de transcripción de parte pertinente al acta de declaración del aspirante colaborador eficaz con código 2-2024. Del señor Flores. Sí, Gilbert. Sí. ¿Cuál es la razón por la cual usted ha solicitado acogerse a los beneficios en el marco del proceso especial de colaboración eficaz previsto en el artículo? Que no tengo nada que ocultar y de manera voluntaria he decidido contar los hechos que han sucedido en la prefectura de la región Cajamarca durante el año 2023. Eso es lo que señala. A inicios del mes de enero, el señor Noriel Chingay Salazar busca a Gilmer Flores Fernández y le pide su número de DNI. ¿Dónde está, señor Jorge Chingay? Y entonces esto no resiste inferencia, señor magistrado. Si la prueba directa, el aspirante directamente te está diciendo otros nombres, ya no resiste ningún tipo de inferencia para llegar a ese silogismo jurídico. Es una falacia, está inválido el silogismo jurídico. Cito, ya para el 22 de marzo del 2023 sale la resolución donde designan a Gilmer Flores Fernández como subprefecto de la provincia de Cajamarca, al igual que de designaciones de otras provincias. Fecha, acá hay un error de tipeo, fecha en la que Noriel Chingay Salazar ya había sido asignado como prefecto de la región Cajamarca. Y hemos escuchado que la Fiscalía iba a señalar que el que intercedió para esa designación es el señor supuestamente Jorge Chingay. Y este colaborador eficaz no lo describe. Es más, dice, quien también le dijo a Gilmer Flores, me han dado la responsabilidad de toda la región de Cajamarca. Sí es sí, no se puede interpretar de otra forma. No habla de Jorge Chingay Salazar. Sigue.
Al siguiente mes, a mediados del mes de mayo del 2023, el prefecto de la región Cajamarca, Noriel Chingay Salazar, conversó con quienes en su momento eran subprefectos. A cambio, sigue, cito, para que ocupen los cargos subprefectos provinciales y distrital a cambio de un monto aproximado de 3.500 a 5.000 soles para que sean propuestas por el cargo. El propio aspirante, entre comillas, está describiendo cuánto eran los montos, entre quiénes se coordinaba, ¿no? Y hasta, bueno, no le está tocando, no es la audiencia, y me imagino que en su oportunidad se refutará de su hermano, pero hasta luego de leer esta acta, se puede inferir que es una sola persona la que cobra, ni siquiera está el hermano incluido. Acá, tranquilamente, todo lo que redacta es en nombre del señor Gilmer Flores. Y sigue. Luego el señor Ulises Mostarcero León también va a la oficina del subprefecto de Cajamarca y le dice, sabes que ya coordiné con Noriel para que se designe como subprefecto y son el dinero de 2.000 soles. Luego, en el mes de junio, el señor Segundo Suárez Leiva, hermano de Alexander Suárez Leiva, busca al prefecto de Cajamarca y nuevamente habla de un monto de 3.500 soles. Como le digo, se podría inferir que esa persona es la que sabe que directamente es la que está cobrando. Y no encontramos, señor, al señor Jorge Chingay Salazar. Usted escuchó, señor magistrado, que era muy importante la fecha de agosto del 2023. Y lo relata este aspirante, y por eso digo que no es convergente, no es un indicio múltiple. Asimismo, el 22 de agosto del 2023, Nilber Saldaña Mejía, en la vía pública de la ciudad de Cajamarca, dice avenidas, habla de una entrega de dinero y vincula a John Francis Zambrano, presuntamente. Y todo lo describe el señor magistrado y no existe el señor Jorge. Luego, señor magistrado, se establece de que se va a demostrar que el señor Jorge estaba captando al prefecto, estaba captando al subprefecto con el elemento de convicción número 7. Y lamentablemente, señor, el reportaje no muestra el contenido de la reunión. Entonces, es falso que se va a inferir ello. Es falso. El reportaje no demuestra el contenido de las reuniones. Y supuestamente adentro se ha conversado de determinadas cosas que el día de hoy, señor magistrado, no están corroboradas. Y tan dañina es esta organización criminal y tan violenta que las reuniones son en un café, las reuniones son en la oficina, las reuniones son por el cumpleaños. ¿O es que acaso no se estilan los que son de organizaciones políticas este tipo de reuniones? Luego, señor magistrado, tenemos la declaración del señor Berrú, que ya hemos manifestado, cito literalmente, usted ha mencionado que fue convocado para confirmar el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos por el Perú. ¿Qué cargo le ofrecieron en dicho comité? A mí me convocan para conformar el Comité Ejecutivo Nacional porque tiene más de 40 años como luchador social, cargo que nunca se me dio. Lo que yo sí les pedí es que me den el cargo de secretario de Pueblos Indígenas y tampoco le cumplieron, señor magistrado. Nuevamente, el señor Teodoro Berrú Zurita, por la cual nosotros consideramos que esa declaración no tiene credibilidad, señala. Dina Boluarte Segarra habría comentado que se me quitó la confianza porque mi equipo de campaña y yo habríamos cobrado las sumas de dinero a los empresarios a nombre de Dina Boluarte Segarra, lo cual es falso, por lo que no podría ser demostrado.
Además, esa calumnia es provocada por el señor Víctor Torres Merino por celos políticos. Encima ahí hay un conflicto directo con el señor Víctor Torres Merino, que es un aspirante a colaborador eficaz. Entonces, señor magistrado, esta representación considera que acá hay una agenda particular del señor Jorge Chingay, que ha sido fundador de un partido político previo. La organización, esta presunta organización criminal, ha iniciado el 7 de diciembre de 2022, ¿no? Y el partido que ha fundado el señor Jorge es de alcance nacional y ha sido previo, ha sido antes. Además, las fichas y los grupos de WhatsApp son previos a esa fecha. Entonces, señor magistrado, este elemento temporal también se tiene que tener presente. Finalmente, solicitamos que en su jurisprudencia, en su resolución final, se tome en cuenta el artículo, la casación 453-2022 en la página 24, fundamento quinto, que habla, señor magistrado, sobre el delito innominado que integra el indicado programa criminal, están sujetos al umbral de gravedad determinado. Ese es el fundamento que solicitamos pueda ser considerado al momento de fundamentar su resolución final. Muchas gracias. Muchas gracias tanto a la fiscal, a la doctora Angulo, como al letrado, ¿ya? Hemos terminado ya la primera ronda. Vamos a la segunda ronda, porque es más o menos lo mismo que habíamos adelantado cuando trabajamos tráfico de influencias. Voy a dar simplemente, para cerrar ya la sesión del día de hoy, 10 minutos a cada parte, pero por favor voy a pedir que incidan en consideraciones nuevas y contraargumentación, nada más, ¿ya? Porque ya he notado lo demás. Adelante, doctora, 10 minutos. Segunda ronda. Gracias, señor magistrado. En principio, hemos anotado los fundamentos principales de la defensa. Ha indicado que la Fiscalía no ha acreditado cuál sería el mercado ilegal en la cual habría incidido esta presunta organización criminal. Hay que poner en contexto que esta Fiscalía, bajo una tesis de aplicación de un control difuso, estamos postulando, pues, la aplicación del artículo 317 de acuerdo al decreto legislativo 1244. Pero incluso, señor magistrado, si nos vamos a la posición de la defensa por unos segundos, hay que recordar que esta ley 32.138 ya no exige, 108, que esta ley que modifica, la última modificatoria de esta ley 30.077, ya no exige pues un mercado ilegal. Pero esta fiscalía postula el examen de esta presunta organización criminal bajo las notas características de la Convención de Palermo. Esto es que exista pues un beneficio de orden material, que en este caso sería el poder. Asimismo, nos ha planteado de que los monólogos de WhatsApp no tendrían calidad probatoria. Sinceramente, señor magistrado, respecto a este punto, entendemos que implícitamente la defensa estaría aceptando las conversaciones que ha presentado la Fiscalía y que innegablemente en la línea de STOR estaría titularidad de su defendido. Ahora bien, señor magistrado, ha indicado un punto muy importante que ha llamado la atención también a la Fiscalía, que corresponde a la reunión del 21 de agosto del 2024 respecto a esta reunión sostenida en el Café de la Avenida San Luis. Y ha indicado que ha sido una reunión política entre Jorge Chingay Salazar y los demás presentes. Esto es Nicanor Boluarte Segarra y Noriel Chingay Salazar. Pero, señor magistrado, lo que llama la atención es que en esta reunión política, en base a lo que dice la defensa, haya estado presente el prefecto regional de Cajamarca, sabiendo que en base al Código de Ética del Ministerio del Interior, los prefectos, estos funcionarios, están prohibidos de realizar actividades de proselitismo político. Esto es, señor magistrado, una reunión política, criterio de la defensa, con el prefecto regional para buscar, según su tesis, alianzas políticas con el señor Nicanor Boluarte Segarra, es decir, estaría también aceptando que el partido está bajo dominio del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra.
Ahora bien, señor magistrado, a criterio de esta fiscalía, ya para culminar, por cuanto a nuestra perspectiva, no se ha incidido pues en los elementos de este delito de organización criminal, de acuerdo al acuerdo plenario 1-2017, ha quedado totalmente acreditado que el señor Jorge Chingay Salazar tenía el presunto rol de mando medio regional y que obedecía a las indicaciones del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Además, señor magistrado, hay que puntualizar y refutar lo que ha indicado la defensa, en el sentido de que dónde estaría el contenido violento de las operaciones criminales de esta presunta organización criminal. Hay que recordar que esta presunta organización criminal no tendría como delitos fines delitos violentos como sicariato, secuestro, extorsión, sino son delitos de corrupción de funcionarios. Y con ello, señor magistrado, habría culminado nuestra intervención. Gracias. Defensa, adelante, su intervención. Sí. ¿Lo tomó? Vengo, 4 minutos. Adelante. Señor magistrado, para solicitar un control difuso se debe respetar el artículo 7 del nuevo Código Procesal Constitucional, señor magistrado, donde dice, se debe exigir que haya un tema relevante para resolver la controversia y segundo, no sea posible una interpretación conforme a la Constitución. Y eso no ha justificado el Ministerio Público, señor magistrado. Más aún, señor magistrado, con las sentencias que hemos citado. Casación Orellana, 453-2002 Nacional, página 21, página 24, y la Casación 2637-2023 Nacional, fundamento sexto, señor magistrado. Y esto es de fecha, cito la fecha, señor magistrado. A ver, vamos a anotar ya. La casación Orellana 453 2022 Nacional. 2022 Nacional. ¿Y la otra, autor? Casación 2637-2023 Nacional, fundamento sexto. El caso de los árbitros, señor magistrado. Sí, perfecto, ya anoté. Donde ahí, señor magistrado, queda en evidencia el desfase y la violación del principio de legalidad del Ministerio Público. Le está pidiendo, señor magistrado, cosas ilegales. Entonces, eso, señor magistrado, no se puede permitir porque el artículo 7 del nuevo Código Procesal Constitucional señala, si la Fiscalía quería pedir ese control difuso, debió justificar que debería existir una relevancia para resolver la controversia y dos, que no sea posible una interpretación conforme a la Constitución. Señor magistrado, y estamos en una medida cautelar. No se va a resolver el fondo de la controversia. Y eso incide directamente señor magistrado, esto incide directamente en el test de proporcionalidad. Se tiene que respetar la presunción de inocencia, se tiene que respetar el artículo 103 de la Constitución, se tiene que respetar el artículo 93 de la inviolabilidad de los votos de los congresistas. Entonces, le está solicitando un imposible jurídico. Cito caso Orellana, fundamento quinto. Sí, lo cito, señor magistrado, que como queda indicado, un elemento del tipo objetivo del delito de organización criminal a partir de la ley 32.138 es que esté, en todo caso, más allá de los delitos nominados que son parte del programa criminal, consiste en que los demás delitos innominados que integran el indicado programa criminal están sujetos a un umbral de gravedad determinado, sancionado con pena privativa de libertad igual o mayor de 5 años en su extremo mínimo. Señor magistrado. Es verdad que este umbral es más elevado que el previsto del artículo 2, literal B de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que considera delito grave como aquel sancionado con una privación de la libertad máxima de al menos 4 años o con una pena más grave. Y acá lo justifica la Corte Suprema. Empero, la comprensión de lo que se entiende como delito grave, la definición de grupo delictivo organizado presupone la comisión de tales delitos. No necesariamente deben ser exactamente igual al previsto internacionalmente, destinado al delito de organización criminal transnacional.
señor magistrado, nosotros somos conscientes de su alto sentido de justicia y le solicitamos que no sea de recibo lo que la Fiscalía está presentando, porque se le está induciendo error, señor magistrado, sobre todo en una medida cautelar que están, sobre todo usted, señor magistrado, que le está diciendo, aplique la Constitución. Sí, pero primero que se respeten los derechos de presunción de inocencia, retroactividad benigna, artículo 103 de la Constitución, artículo 93 de la inviolabilidad de los votos de los congresistas, señor magistrado, y, por supuesto, ya la interpretación que ha dado la Corte Suprema máximo ente de este poder, señor magistrado, que usted personifica, señor magistrado, y que por estas razones, pues, para nada cumple con el primer requisito. Muchas gracias. Bien, vamos a cerrar la sesión por el día de hoy. Solamente un tema nada más, ¿no? Por el tema de las leyes posteriores. Tenemos dos leyes posteriores, la 32.108 y la 32.130, ¿no? 138. Bajo ese panorama, ¿cuál está pidiendo que aplique, doctor? Porque hay una sucesión de leyes penales en el tiempo. Señor magistrado, es Después le doy el uso de la palabra, no se preocupe, sobre eso. la ley 32.138. Ya, por eso le quisiera saber qué ley aplico, la 32.108 o la 32.138, porque hay dos normas que se han producido. La que sea más beneficiosa ¿Y para cuál es a su juicio? Entonces, justamente quisiera que usted también... 32.138, señor magistrado. ¿Es más beneficiosa que la otra? Conforme al considerando quinta de la Corte Suprema, señor. No, pero usted comparando, ¿cuál es la más beneficiosa a su juicio? ¿La 32.100? Vaya, a su juicio es la más beneficiosa. Pero el otro establecía un umbral mayor de 6 años. Por eso le pregunto, o sea, quisiera entender cuál es más beneficiosa. ¿Cuál va a aplicar? La ley intermedia, señor magistrado. La ley intermedia, ¿no? O sea, ¿cuál va a aplicar entonces? Está pidiendo. La 32.108. La 32.108, ¿no? Y cuando hay un problema así de sucesión de leyes penales en el tiempo, hay que escoger la más beneficiosa, dice usted. Sí, la Ya, que se regir por el artículo 103 de la Constitución, ¿no? la más beneficiosa. La retroactividad benigna, señor. La más beneficiosa entonces es la 32.108, ¿sí? Conoce más el derecho que nosotros en No, le consulto nomás porque... al principio de jura no No, no se preocupe, yo no se preocupe que voy a tener, solamente le consultaba, bajo su punto de vista, la más beneficiosa, la 32.108. Sí, anotado, no se preocupe. ¿Algo más, doctora? No, señor magistrado, ¿Algo más? bastante claro, Ya, gracias. entonces, por hoy día, había dicho que íbamos a avanzar hasta por hoy día, porque usted se está reincorporando como abogado, y solamente quisiera, pues, alguna información, solamente para ir estableciendo el cronograma de trabajo, ¿no? Hemos acabado ya el primer presupuesto, ¿no? Y vamos a trabajar el segundo presupuesto mañana a las 11 de la mañana, ¿ya? 11 de la mañana tenemos sesión, ¿ya? Eh, Doctora, quería preguntarle, ¿cuántos indicadores de peligro procesal tiene? Permíteme un momento, señor magistrado. Solamente así, panorámico, nomás como para también ir anunciando la defensa. Entre fuga y obstaculización tenemos 9, señor 9, magistrado. ¿no? 9 factores, 9 criterios. ¿Ya? Bien, doctores, entonces cerramos la sesión por el día de hoy. Buenas tardes. Señor juez, si me permite, por favor, solo a través de su judicatura, si le podría indicar a la defensa de Noriel Chingay Salazar que se encuentre lista, por favor, ¿no? Caso podamos avanzar más pronto con el imputado aquí, para que no hayan problemas a última hora, para que quizás luego nos indiquen que no se encuentran listos. Por favor. A ver, doctor, doctor Cano, ¿me escucha, doctor? Solamente para tener en cuenta su Sí, presencia. doctor, no se preocupe, escucho atento. Sí, doctor, solamente para confirmar que, bueno, todavía tenemos que acabar todavía esto, recién hemos acabado el primer presupuesto, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a ir solamente para que siga la secuencia de la audiencia, doctor Cano, ¿sí? Muchas gracias. Sí, doctor, no se preocupe, la fiscalía se Bien. encuentra muy desesperada, creo. Bien, muchas gracias. Cerramos la audiencia por el día de hoy. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
nuestros amigos de Buenas tardes, señores. su 10º aniversario. Un fuerte abrazo para todos.